Nuestra primera pregunta que planteamos es, en el Perú, ¿cuáles eran las técnicas de publicidad que se utilizaban en un inicio? A ver, ¿vas a grabar o vas a tomar? Estamos grabando. Para hablar de la publicidad en el Perú, habría que remontarse fácilmente, a ver, para no exagerar, unos 50 años. Yo creo que hace 50 años, vale decir 1940 aproximadamente, había una publicidad incipiente. Esa publicidad incipiente se veía básicamente en los medios gráficos, como en ese entonces eran los periódicos, el comercio, la prensa, algo de radio. Creo que en ese entonces no existía la televisión. Sí, por supuesto, existía lo que se llamaba outdoor o publicidad exterior. Y habían pequeñas agencias de publicidad, algunas de las cuales hasta ahora existen, el caso de Publicidad Causa, si no me equivoco, que es quizás la más antigua, una agencia muy seria. Y también hubo una que la recuerdo que se llamaba Publicidad Lauder, era la época que yo empezaba, por supuesto. Pero ya ellos tenían algún tiempo trabajando. Publicidad Lauder por un lado, Publicidad Causa por otro. Hubo también una persona que tuvo mucho que ver con la publicidad, que fue un señor, si no me equivoco, un señor Gambetta, un señor que tuvo muy buen desarrollo en la publicidad de entonces, que era un señor Salinas, ¿no?, que trabajaba en Publicidad Lauder. Era gente que yo lo recuerdo hace mucho tiempo. Como les reitero, la publicidad entonces era bastante simplona, era fundamentalmente gráfica, lo que salía en los periódicos y en las revistas. En ese entonces existía, por supuesto, el comercio, existía Caretas, existía una revista que se llamaba El Mundo, donde también la gente anunciaba ahí, pero no había más que eso, digamos. Creo que la televisión no existía o recién empezaba, la radio sí era importante. Y el valor publicitario de importancia pues lo tenía en ese entonces el diario El Comercio, que básicamente era el diario que tenía mayor circulación en ese entonces. Funcionaba también un diario que era La Crónica, donde también se anunciaba, pero básicamente la técnica publicitaria era fundamentalmente gráfica, o sea, del diseño, y la imaginación que se podía aplicar a la radio, fundamentalmente. No mucho más. Sí. Y cuando se refiere a Publicidad Lauder, ¿qué más o menos es? Publicidad Lauder era una agencia de publicidad que existía hace 50 años. ¿No es cierto? Era un señor Lauder, Kenneth Lauder, si no me equivoco, que él la formó, y esa empresa fue una de las innovadoras de la publicidad en ese entonces. Quizás hubo alguna anterior, pareciera que hubo un señor, no recuerdo el apellido, pero bueno, me acuerdo sí de Alberto Pillado Mateu, un ciudadano argentino muy apreciado en el Perú, que formó también una empresa de publicidad y divulgó un poco las nuevas técnicas que había en ese entonces. Pero de eso ha pasado pues 50 años, ¿no? Y hoy día la publicidad tiene otras características. Ahora, ¿cuál es el mejor medio de comunicación para hacer publicidad? Decir que hay un medio de publicidad mejor para hacer publicidad, conforme me preguntan, creo que no es exacto. Yo hace muchos años que no estoy directamente en la publicidad, pero yo diría que el medio ideal para la publicidad tiene que estar ligado directamente a las características del producto y a las características del consumidor. Si el consumidor es un mercado de gente joven, evidentemente no es el comercio el medio por excelencia. Es probablemente la radio y la televisión en programas para niños, ¿no es cierto? Si la publicidad que se tiene programada es más bien de camiones, como es obvio, no es para niños, sino para gente mayor, y probablemente está en diarios que tienen consumo y uso popular, llámese el trome, y probablemente una radio que tenga sintonía popular, música popular, o quizás hoy día está de moda pues la farándula y todas esas cosas que son escuchadas en un gran nivel de rating, ¿no? ¿De qué manera ha variado la publicidad en los medios tradicionales con la aparición del Internet? Bueno, el cambio es notable. El cambio es notable porque el Internet nos trae, primero, lo que se llama online, o sea, es en directo, uno. Y dos, que nos trae con la simple posibilidad de apretar un botón, estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo entero. Uno puede enterarse cómo es la publicidad que hay en este momento en Brasil, como en Francia, buscando los mecanismos de Internet. De tal manera que Internet se convierte en un medio fantástico que hoy día
nosotros, los que tenemos una generación un poco más antigua, por decirlo así, estamos viendo que se trata de algo muy importante, pero hay gente mucho más joven que nosotros, empresas que ya están dando frutos y que se están desarrollando en los últimos años, que básicamente es la comunicación publicitaria en el Internet. Y eso ya tiene un valor distinto, características diferentes, y seguramente con los años se va a ir mejorando y probablemente siendo cada vez más eficiente. ¿Cómo describir al consumidor actual? El consumidor actual está directamente ligado a la tecnología. El consumidor actual ya no es aquel que tiene que hacer determinados esfuerzos para llegar a los medios. Hoy día los medios están al alcance de todos. La televisión es uno de ellos, la radio es otro, por supuesto, hay una gran difusión, hay una gran posibilidad de tener acceso a la radio. Hoy día tener una radio, el costo es mínimo, ver a la televisión, todo el mundo tiene un aparato televisivo, o en todo caso, en una casa puede haber un aparato televisivo que lo ven 4 o 5 personas de la familia. Pero más allá de eso, en los últimos 20 años, o 15, 20 años, se ha desarrollado lo que es la comunicación a través del Internet y del uso de la computadora. La computadora y el Internet nos trae una nueva perspectiva, y es la perspectiva de llegar a medios mucho más avanzados, a mercados que están en el mundo entero a través del Internet, ¿no? Con solo un clic. Así es, con solo un clic, efectivamente. ¿Cuál sería entonces el perfil del publicista? Bueno, no estoy yo ahora al tanto de cómo es el perfil, pero lo intuyo que es un hombre que es un gran conocedor del sistema cibernético, un gran dominador de lo que significa las fórmulas y los sistemas que están en el Internet. Hay muchos publicistas de mi generación que no estamos al tanto de eso. Hoy día es un manejo muy específico, muy especializado sobre cómo utilizar los medios en el Internet. Tanto en la producción misma, vale decir, cómo crea y uno produce el mensaje y cómo se coloca y en dónde se coloca. Hoy día podríamos eventualmente llegar, consultando a estas agencias de publicidad jóvenes que intervienen en el Internet, cómo llegar, por ejemplo, a mensajes directamente a Francia. Me imagino que hay todo un mecanismo para poder llegar directamente a determinados grupos económicos de Francia, o de Bélgica, o de Alemania. ¿Por qué? Porque el Internet permite, a través de ciertos mecanismos, segmentar el mercado en base a sus posibilidades, ¿no? Pero de una manera general, un publicista que no tanto refiriéndonos a la Internet, sino a todos los medios, ¿cuál debería ser el perfil? El perfil hoy día el perfil está ligado fundamentalmente a la tecnología, ¿no? Eso es lo que manda, ¿no? Y cuando yo hablo del Internet es porque la computadora es el instrumento para diseñar, no solamente para llegar a través de los medios. En mi época yo tenía una compañía que un solo piso estaba llena de tableros, y en esos tableros había dibujantes, y los dibujantes hacían. Hoy día no existe eso. Hoy día lo que existe son jóvenes que están en la computadora y que diseñan a través de la computadora. ¿Qué se necesita para que una campaña capte la atención de un consumidor peruano? Bueno, para que capte la atención, uno puede valerse de muchas cosas imaginativas, ¿no? Desde crear un personaje, un determinado sonido, una determinada canción, un determinado personaje inventado o no, real o en dibujo animado, para llamar la atención. Pero lo importante es cómo ese personaje comunica el mensaje que publicitariamente se quiere destacar. Eso es lo más importante. Llamar la atención no es un problema serio, porque es un problema creativo, y lo interesante y lo importante es que eso que llama la atención comunique las ventajas y las características del producto. El mensaje. Claro. ¿Qué tan efectiva puede ser una campaña si se plantea incrementar el nivel de aceptación de una autoridad? ¿De qué? ¿De cambio de autoridad? Ajá. Bueno, esa es una propuesta que, en mi opinión, está ligada más que a la publicidad, a la propaganda. Yo hago un distingo que creo que es conveniente que ustedes también lo tengan, por lo menos como un tema académico, es que la propaganda está muy bien ligada a la promoción y a la concepción de propuestas que tienen que ver con ideologías, con propuestas ciudadanas, cívicas, religiosas,
que están de alguna manera ligadas a las ideas propiamente. En cambio, la publicidad está directamente ligado a dar a conocer las características y las ventajas que ofrece un servicio o un producto al consumidor. Uno consume ideas y el otro consume productos. Entonces ahí hay una gran diferencia. La campaña que hizo, por ejemplo, Susana Villarán es una propaganda. La campaña de Susana Villarán es una campaña típica de propaganda, como todas las campañas de ese tipo. Lo que pasa es que la gente no distingue y confunde publicidad con propaganda, pero son dos cosas que académicamente son diferentes. Bueno, a lo largo de su carrera como publicista, ¿cuál ha sido su mejor experiencia? ¿No? Bueno, he tenido muchas experiencias, ¿no es cierto?, desde la época que estaba en la publicidad, en campañas muy importantes, que recuerdo haber hecho para Philips, recuerdo haber hecho para Aeroperú, recuerdo campañas para haber hecho para la Mercedes-Benz, recuerdo campañas para haber hecho para Volkswagen, ¿no? Productos muy importantes y servicios muy importantes, pero también recuerdo otras campañas que se escaparon un poco de la publicidad y estuvieron más bien en el campo de la propaganda, campañas políticas como la que se hizo para Fernando Belaúnde en su momento, campañas en el lanzamiento del Movimiento Libertad y de otras instituciones no necesariamente comerciales, sino que más bien promueven instituciones e ideas. Y con la experiencia, bueno, eso creo que sería todo. Nos queremos pedir más bien si nos podría, estamos en la clase de publicidad y propaganda y no sé si nos podría mandar un saludo para todos los compañeros que... Si me voy a mandar un saludo para los compañeros. Bueno, pero en primer lugar, ¿cuál es el nombre de ustedes? A ver. Jocelyn. Ustedes lo van a editar después, imagino, ¿no? Exacto. Jocelyn y... Karina. Bueno, quiero aprovechar de que Jocelyn y Karina han tenido la gentileza de entrevistarme para mandar un afectuoso saludo a todos los muchachos que están estudiando publicidad, recomendándoles que lo tomen con calma, con cuidado, porque no todo lo que reluce es oro. Ser un profesional de la publicidad implica no solo tener imaginación, tener conocimiento de mercado y sobre todo si se quiere hacer empresa, cuesta mucho, es un tiempo largo el que hay que pasar por diferentes etapas y a todos ustedes pues les deseo lo mejor de los éxitos y muchas gracias por la amable invitación. Ok, muchas gracias. Encantado.